Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga. Queridos amigos y hermanos, aquí su hermano Sony una vez más con una enseñanza sobre los hallazgos que están ocurriendo a nivel mundial. Hoy tenemos la conferencia, los hallazgos científicos, hoy tenemos este estudio que esperemos aprovechemos. La información pues son cosas que generalmente no se nos dan en la iglesia y es necesario que el pueblo de Dios los conozca, claro que sí. Los hallazgos científicos que ya la Biblia ya conocía están aquí. Los presentamos capítulo por capítulo aquí en estos programas para que el pueblo de Dios esté bien empapado sobre las cosas que están ocurriendo, las noticias a nivel alrededor del mundo y llevado toda la luz de la Biblia. Recuerda que este es un canal en el cual no lucramos con la palabra de Dios. Aquí compartimos la Sagrada Escritura tal cual está escrita, sin adulterarla, sin cambiarla y sin darle, claro, más allá de lo que se debe hacer y no hacer falsas interpretaciones o interpretaciones que se basan en el razonamiento humano. Pues tú sabes que cuando el razonamiento humano entra en acción comienzan a desviarse de lo que es la palabra de Dios y a buscar una explicación para las cosas. Pues muchos años, muchos siglos han pasado donde la ciencia, por decirlo así, han dicho muchas cosas acerca de las cosas que estaban escritas en la Sagrada Escritura, y la gente llegó a la conclusión, bueno, pues que la ciencia y la palabra de Dios no se llevaban. Pues esto es totalmente un error, un mito. Pues la ciencia está avalando lo que está escrito en la Sagrada Escritura, y muchos descubrimientos que se están dando últimamente acá recientemente están demostrando que todo lo que dice la palabra de Dios es verdadera. Acá hemos dado mucha información al respecto. Recuerda, si es primera vez que ves este canal, usted hermano o amigo que está por accidente abriendo este canal, no le cambies, mantente ahí atento, préstanos tus oídos por unos minutos. El motivo por el cual te insisto en esto es porque el pueblo de Dios, la iglesia y aquellos que no le conocen a Dios tengan acceso y una explicación lo más simple posible para que puedan comprender, como ellos han llamado, los misterios de la palabra de Dios, los misterios de la Biblia. O sea, hay muchas cosas que sí son misterios, pero muchas cosas Dios también nos las reveló y Dios nos las ha formado, y nunca deja nada oculto para su pueblo. Pues su pueblo no puede perecer, hermano, y lo está haciendo. Pues estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos difíciles en el cual se están perdiendo muchas almas. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios, no estudian la Sagrada Escritura y por ende viven, como lo hablamos el capítulo anterior, una desnutrición espiritual única, un analfabetismo bíblico, el cual está llevando a la iglesia a la catástrofe. Y pues se da el cumplimiento profético de lo que dice la palabra de Dios. Esa iglesia apóstata, la que estamos viviendo actualmente, pues casi la mayoría de las iglesias actualmente están viviendo una apostasía, y donde se han introducido falsa doctrina, falsas enseñanzas, y pues están llevando a muchas almas al error y al infierno. Y sí existe el infierno, no como alguien que dice por ahí que no existe el infierno. Pues sí existe. Y hay evidencias científicas que hemos puesto aquí en programas anteriores. Si buscan en el canal se van a dar cuenta cuando hablamos de los 3 cielos, los 3 paraísos, los 3 infiernos. Pues búscalo ahí está información científica también al respecto. Pues no es un mito, no es una leyenda, es una realidad. Hermano, recuerda que este canal no lucramos con la palabra de Dios, solamente nos interesa que tú escudriñes, o sea, que estudies con nosotros la palabra de Dios, y a la vez te damos información de los últimos tiempos y las noticias actuales llevadas a la luz de la Biblia. Solamente te pedimos que compartas estos programas por tus redes sociales. Ayúdanos a difundir este evangelio a muchas personas. Pues este evangelio llega, yo sé que llega a muchos hogares, a muchas personas, muchos amigos, hermanos, familia que necesitan escuchar la palabra de Dios tal cual es, no cambiada, y no solamente que no esté adulterada, sino que te llegue tal cual está escrita en la Sagrada Escritura. Pues muchos le están dando falsas interpretaciones, y eso está prohibido por la palabra de Dios. No es de interpretación privada, así lo dice claramente la palabra de Dios. Entonces, hermano,
Ponte ahí, llama a tus compañeros, tus amigos, tu vecino, tu esposo, esposa, tus hijos, y siéntense cómodos ahí en sus hogares y sintonicen este programa. Anoten ahí los versículos, porque regularmente siempre citamos la Biblia aquí. Y pues en la mayoría de las mega iglesias y las iglesias grandísimas, si citan la Biblia una sola vez es suficiente y ya no mencionan la palabra de Dios, y todo lo demás motivación que para la prosperidad, para el dinero, para sacar eso que tienes adentro de ti, ese hombre emprendedor y todas estas cosas de prosperidad. Pues el mundo quiere escuchar cosas bonitas solamente al oído, y se cumple la palabra de Dios. Muchos se reunirían en los últimos tiempos para escuchar palabrerías, cosas bonitas al oído, fábulas, así se iban a reunir a escuchar. Pero aquí no te hablamos de fábulas, aquí te hablamos de la verdad, lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Así que un saludo ante todo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá, a todos los hermanos que están en Norte, Sur, Centroamérica y hasta donde llegue este canal, hermano. Está en ti en difundir la palabra de Dios también. Estos temas los puedes descargar gratuitamente y reproducirlo en tus medios de redes sociales. Esto es gratis, hermano. Aquí yo no te pido en ningún momento que me mandes dinero, que me mandes ofrenda. No me interesa tu dinero, hermano, créeme. Nada de eso me interesa que escudriñes la palabra de Dios juntamente con nosotros. Así que, sin más rodeo, hermano, vamos a comenzar este programa de hoy, que se titula así, Hallazgos Científicos. Así que, hermano, comencemos. Muchas de las cosas que están ocurriendo en el mundo sí tienen su manera de comprobarse, su manera de llegar a la verdad. Hay muchos hallazgos científicos que la Biblia ya conocía y de las cuales se están dando a conocer actualmente a través de la internet, de la televisión y las noticias. Pues es necesario que el pueblo de Dios conozca también, así como el que no le conoce. Vean por qué hablamos siempre de la palabra de Dios. Y esto se está dando en el mundo. Actualmente se descubre que el agua en la tierra es mucho más antigua que el sol y se formó afuera del sistema solar. Descubren que esta agua es mucho más antigua que el sol, según las observaciones del radio observatorio ALMA en el desierto de Atacama, allá al norte de Chile. Según la revista National Geographic aquí dice que descubren que el agua en la tierra es mucho más antigua que el sol y se formó afuera del sistema solar. Todo esto tiene su explicación, hermano. Claro, porque todo lo buscamos en la Sagrada Escritura y ahí nos da un vistazo, una respuesta a todas esas preguntas interrogantes que el hombre se hace sobre la formación de los planetas, del universo. Ya todo está descrito en la Biblia desde mucho tiempo. Si el hombre estudiase la palabra de Dios, sabrían que con anticipación el orden de la creación, claro que sí, la creación de Dios, y así saber qué es lo que es más antiguo en su creación, como lo dice la palabra en Génesis 1:1. Así vemos estos observatorios, los cuales se dedican a buscar información, y por ahí más adelante vamos a estar hablando de estos grandes instrumentos que se han creado desde que se creó el telescopio por Galileo, hace siglos, muchos siglos atrás. Ahora se hacen muchos descubrimientos que confirman lo que dice la palabra de Dios, y así nos lo dice la palabra de Dios en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si seguimos leyendo en el versículo 2 dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pasemos al verso 14, ahí mismo en Génesis 1. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Aquí vemos el orden, vemos un orden cronológico de la creación, que si el hombre lo busca en la palabra de Dios, ahí ya está el orden, donde la tierra fue primero que el sol y las estrellas. Aquí nos estamos dando cuenta entonces, el agua en la tierra es mucho más antigua. ¿Y dónde se formó? Afuera del sistema solar.
¿Y dónde es fuera del sistema solar? Cuando hablamos de los 3 cielos. Recordemos, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Según de Corintios 12:2 nos dice así la palabra de Dios. Aquí Pablo habla del mismo. Aquí dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahí vemos entonces dónde queda el tercer cielo. El primer cielo es esa parte de nuestra tierra, la atmósfera que cubre, que vemos las nubes. Ese es el primer cielo. El segundo cielo queda ubicado donde están el resto de las estrellas, los planetas que conocemos. En el tercer cielo, ¿dónde queda? Allá donde está la morada de Dios y los santos. Aquí dice, según de Corintios 12:12, de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y ya estamos hablando aquí de un arrebatamiento, de un rapto, que la gente diría actualmente como una ambición. Que tanto están hablando de invasiones de extraterrestres, de aliens aquí en el planeta Tierra. Bueno, aquí vemos claramente entonces que Dios le dijo así, en el verso 6, luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Así fue como comenzó la creación. Y vemos los 3 cielos. Vemos en la ciencia que está confirmando lo que dice la palabra de Dios entonces. Lo que está escrito hace miles de años está escrito. Nos confirman que el tiempo de gracia está por terminar. Esto es lo que nos llama entonces la atención. Que el tiempo de gracia está por terminar y que las señales se están cumpliendo exactamente como lo dice la palabra de Dios, la Biblia, para comprenderlo entonces los tiempos y así prepararnos y estar en oración, porque nosotros debemos alentarnos con todas estas señales, todas estas cosas los hallazgos científicos que están ocurriendo actualmente, porque todos nos dicen que ya Cristo está por venir a buscar a su iglesia, o sea, se va a dar el rato en cualquier momento. Así, cuando dice Salmo 8:3, cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado. Aquí estamos hablando de esa grandeza del universo, en el cual nuestras vistas, la mayoría no hemos estado allí presentes para verlo, pero hablan de la grandeza de nuestro Dios, todos esos planetas, todas esas estrellas y todos los universos que existen. De esta manera, el tercer cielo, el cual en años anteriores hemos estado hablando de la gran Jerusalén celestial, se han dado hallazgos científicos por parte de los telescopios creados por el hombre y han captado en primera instancia a esta ciudad, cuya información después fue denegada y renegaron que eso era un montaje, que eso no era así. Bueno, pero ese es el objetivo del enemigo, ¿no? Confundir y que la gente no crea y ponerle la duda y sembrar la duda. Pero el que tiene el Espíritu de Dios dentro de sí, tiene también ese espíritu de discernimiento para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que es un engaño y qué es una verdad. El tercer cielo, allá donde está la gran Jerusalén, todo nos habla de lo que dice la palabra de Dios, y aquí lo podemos revisar en cada uno de estos versos que citamos aquí en esta imagen, de Génesis 6:7, Mateo 6:26, Mateo 8:20 y Mateo 24:29, Deuteronomio 10:14. Aquí lo puedes revisar detenidamente y con calma en tu casa. Ese tercer cielo que ya el hombre lo ha denominado así como la frontera final que divide el segundo cielo, donde ya han hablado de muchas cosas interesantes, los descubrimientos que están haciendo estos grandes telescopios que actualmente están brindando mucha información científica, muchos datos que ya la Biblia lo había descrito. Por lo tanto, es necesario que te alimentes, hermano, bien, que te alimentes bien de la palabra, de la leche no adulterada, y no vivas en una anemia espiritual, del cual hablamos en el estudio anterior, porque ya muy pronto se va a dar el arrebatamiento. Y si tú estás desnutrido espiritualmente, quiere decir que estás tomando leche adulterada, estás tragándote toda esta
doctrinas falsas que están dando, todas estas palabrerías de estos líderes religiosos que tenemos. No te dejes confundir, porque muchos de ellos están siendo descubiertos a sí mismos, que no son en realidad de los nuestros, salieron de nosotros, pero era para confundir al pueblo de Dios, y han introducido estas falsas doctrinas y se han infiltrado en la iglesia para corromperla. Pero hermano, Cristo viene a buscar su iglesia santa, y esa vestidura blanca de la cual tú y yo nos estamos vistiendo, esa vestidura blanca, tenemos que trabajar en eso, en nuestra vestidura blanca, limpiarnos cada día más y más, buscar más y estar velando en oración. Siempre, en cada instante, tú puedes orar 24 horas al día. Claro que sí lo puedes hacer. Cuando duermes, cuando te despiertas, cuando estás pensando, en tu mente, en tu corazón, siempre tiene que estar eso, la oración, velando, porque Cristo ya viene muy pronto. Viendo por otro lado, vemos aquí cómo científicos captan un estremecedor sonido generado por un tsunami solar, un tsunami solar. La furia del sol contra la tierra. Es evidente que estamos viviendo tiempos que la temperatura está bastante elevada. Mucho calor, el sol está quemando, no se soporta. Todos esos trabajadores que están trabajando a la luz del día, se tienen que poner ropa hasta los guantes, todo camisas largas, cubrirse la cabeza totalmente con varias envolturas, varias toallas. O sea, la furia del sol contra la tierra está dando solamente un destello de lo que viene y de lo que se va a dar durante esa semana que falta en la historia de Israel, que es la semana 70, que está a punto de comenzar. Ellos captan esta furia, este tsunami solar, la furia del sol contra la tierra, dicen los científicos. El tenebroso audio ha captado la atención de la comunidad científica. El sol emitió una llamarada de tipo X, catalogadas como las más poderosas que el sol pueda generar, la cual produjo un tsunami solar, y por ello la tierra fue golpeada por una onda de choque, así como tal cual lo estamos viendo aquí, esta onda. De acuerdo a la publicación de Life Science, que incorpora la información recolectada por Spacewater, en esta especializada en monitorear fenómenos que se producen en la atmósfera y estratosfera de nuestro planeta. Esta onda de radiación se originó en una mancha solar conocida como la AR-32229. Todo esto para que se cumpla lo que está escrito y profetizado en la palabra de Dios en Lucas capítulo 21, verso 11, verso 25. Así dice Lucas 21, 11 y 25. Y habrá grandes señales del cielo en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Dice el verso 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que vemos que esa semana 70 está a punto de comenzar, hermano. Lo que habla capítulo 9 de Daniel, y así como lo puede describir aquí en esta imagen que estás viendo en este momento, Daniel 9, 24 a 27. Habla de esa Jeremías 30, habla de esa semana, esa angustia de Jacob en Apocalipsis del 6 al 16. Dice Apocalipsis 16, 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar los hombres con fuego. Leemos el verso 9, dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Este sol está azotando a la tierra en diferentes partes del mundo. Donde generalmente hacía frío, ahora hace un calor infernal. Así lo llaman y lo dicen las redes sociales, los medios informativos. Es muy desesperante y cómo se está activando el cáncer de piel a nivel mundial. Se ha disparado. La gente busca refrescarse con agua. Cada vez este sol azota más fuerte, dicen.
estos rayos ultravioleta están penetrando a la atmósfera, nuestra capa, esa capa de protección que conocemos como la capa de ozono, la cual ha ido desapareciendo por la emisión de muchas cosas químicas que ha creado el hombre. La gente piensa que la capa de ozono se está desapareciendo, por lo que hay que prevenir al hombre de no emitir esos gases, la emisión de químicos, los cuales destruyen la atmósfera. Esta es la capa de ozono. Así dicen los científicos, la disminución de la capa de ozono equivale a un aumento de radiación ultravioleta que llega a la Tierra. Esto implicaría un aumento de los cánceres de piel, puede dañar la visión y afectar el sistema inmunitario. Por eso se están dando tantas plagas. Puede afectar a la fotosíntesis, esto para la producción en las plantas, y como consecuencia a toda la biosfera, al ser humano y a las cosechas, toda la industria, a la agricultura. Todo esto se ve afectado grandemente, pues la tierra está dejando de producir alimento. Dice la palabra de Dios en Isaías 25:7: destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿De qué está hablando aquí Isaías? En este momento la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones será destruida. Esta capa de ozono va a desaparecer, hermano. Los rayos ultravioleta penetrarán directamente más a la tierra, donde el hombre será quemado. Dios destruirá la cubierta de la tierra, definitivamente se destruirá la capa de ozono. Y dice, en otra versión así nos lo dice: en este momento el Señor destruirá el velo que cubre a todas las naciones, el manto que cubre a todos los pueblos. Dice la BBC News Mundo: el mayor misterio que oculta el Sol, ¿por qué su corona es cientos de veces más caliente que su superficie? Cuando antes eso no se sabía, no se pensaba, pues están viendo los científicos que la corona es mucho más caliente, mucho superior. Más que su superficie, más que la superficie del Sol, su corona es mucho más caliente. Los astrofísicos se enfrentan hace décadas a un misterio que contradice la lógica. Se preguntan, ¿cómo es posible que la corona solar, que es la capa más externa del Sol, es más caliente que la propia superficie del Sol? Así como lo vemos, como sabemos, el Sol, que está a 150 millones de kilómetros de esta corona, vemos que el Sol tiene su núcleo, tiene su zona convectiva, su zona radiante, y vemos que la corona es mucho más caliente. La corona, mientras que la corteza tiene una temperatura de 5500 Celsius, la corona, que es la capa más externa del Sol, puede alcanzar millones de grados Celsius. Todo esto es un misterio que oculta al Sol. O sea, impresionante. Los científicos no saben cómo describir esto, porque la corona es más caliente que la misma superficie del Sol. Aquí, como lo estamos viendo claramente, todas las partes que componen el Sol, esta corona no se puede explicar por qué es más caliente que la misma superficie. Ahí vemos la fotosfera, que es la capa más fina de gases de la superficie del Sol, y esta corona, que a una distancia de 150 millones de kilómetros, la cual nos llegan estas proyecciones de radiación, de rayos ultravioleta, que los cuales van a ir incrementándose en cada día que va pasando. Este es el diámetro del Sol, ahí como lo vemos también, 1.400.000 kilómetros de diámetro. Todo esto está llamando la atención al mundo científico. Todo este misterio que va contra la lógica es para advertirnos de lo que dice Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis 16:8, y así lo dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el Sol, al cual fue dado quemar los hombres con fuego. Si leemos el verso 9, dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre esta plaga, y no se arrepintieron para darle gloria. Por eso, hermano, estamos viendo que el mundo está tan
acelerado actualmente, con tantas distracciones y tantos afanes que están llevando a la vista del ser humano a que no estén fortaleciendo su vida espiritual, sino a las cosas materiales. Y hay muchas evidencias de que el Señor sí levantará a su iglesia antes que se dé la tribulación. Y la palabra de Dios siempre nos va a reforzar y a remarcar con evidencia histórica. Pues cuando se dio el diluvio, ¿qué pasó allí? Así como Enoc fue librado antes del diluvio, Enoc fue librado antes del diluvio. Dios sacó a su remanente, sacó a Noé, su esposa, y a sus 3 hijos y su esposa. Fueron 8 los que salieron. Sem, Cam y Jafet y su esposa. Así también, como vemos, Lot fue librado del momento de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Una fue la que no hizo caso y vio para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Asimismo, antes que inicie la semana 70, que es la última semana profetizada para el pueblo de Israel, la iglesia será levantada. Eso es el rapto. Ese es el arrebatamiento de la iglesia, el evento próximo a ocurrir, no sé, el día ni la hora. Porque aquí no te vamos a dar día ni hora porque nadie lo sabe. Dice la palabra de Dios claramente, ni los ángeles, solamente el Padre. Así también la iglesia de Cristo será levantada antes de la tribulación. Y aquello que dice que van a pasar la tribulación quiere quitarle esa esperanza, esa promesa que el Señor nos hizo de sacarnos antes de la ira, de la gran tribulación, de todo eso que no ha ocurrido nunca y ni ocurrirá nunca jamás. Todos esos juicios que están por venir a la tierra. Vemos los avances científicos en cuanto a la construcción de telescopios. Ya hemos mencionado el telescopio James Webb, pues revela un perturbador fenómeno espacial que se produce en el exterior de la Tierra. Este inquietante hallazgo podría ofrecer respuestas a varios misterios que ocultan el cosmos. Así que el telescopio James Webb, que tiene sus características muy peculiares y es 100 veces más poderoso que el mismo telescopio Hubble, del cual obtuvimos muchas informaciones sobre el universo, el segundo cielo, hasta llegar a sus tomas allá en la frontera, donde comienza el tercer cielo. Su construcción impresionante con espejos octagonales, 16 espejos octagonales hechos de berilio, cubiertos de oro, para que soporten la radiación producida por el espacio, creada para captar esas ondas radiactivas y darle coloración, no solamente en el área del infrarrojo. Hay muchas cosas más que se están descubriendo con esto, hermano. Es un espejo de 18 segmentos hexagonales y un parasol del tamaño de una cancha de tenis. Imagínense esto, hermano. El telescopio tiene una masa aproximadamente de 6.500 kilogramos en la Tierra, un poco más de la mitad de la masa del Hubble. La estructura más grande del Webb será su parasol, que debe poder proteger el espejo primario desplegado, y la torre que sostiene el espejo secundario, la sombrilla, que aproximadamente de tamaño de una cancha de tenis. Su verdadera joya es su espejo, que es el encargado de reflejar la luz infrarroja y dirigirla hacia instrumentos científicos. Nunca se ha lanzado un telescopio tan caro, sofisticado y complejo. Se trata de un espejo grande que jamás se haya lanzado en el espacio. Se trata del espejo más grande entonces que se haya lanzado al espacio. 18 segmentos hexagonales, cada uno de 1.3 metros de ancho, que juntos equivalen a un único espejo de 6.5 metros. Así como estamos viendo estas imágenes de este telescopio tan avanzado, el último creado, ha sido fabricado con una duración más o menos de 10 años para poder darle un mantenimiento. De esta manera, a este telescopio sería casi que imposible viajar a la distancia a la cual ha alcanzado su posición actual.
y cada vez nos envía más información acerca del universo, del espacio y otros universos. Y estoy segurísimo que llega hasta la frontera donde está el tercer cielo, donde se encuentra Dios. Claro que sí, eso los científicos no están viéndolo y no se atreven a admitirlo y a decirlo. Pero sí, alcanzan los ojos estos que están a una gran distancia de nuestro planeta. Están bastante distantes. Este telescopio espacial James Webb, en inglés James Webb Space Telescope, es un observatorio espacial desarrollado a través de la colaboración de 14 países, construido y operado conjuntamente por la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y la NASA, para sustituir los telescopios Hubble y Spitzer. El telescopio James Webb de la NASA, diseñado para observar imágenes de los comienzos del universo, alcanzó en tiempo reciente un punto de destino final a 1.6 millones de kilómetros de la Tierra. El telescopio espacial James Webb, la maravilla telescópica concebida por la NASA para escudriñar los misterios del origen del universo, llegó recientemente a su destino final, a un punto de observación que orbitará alrededor del Sol a 1.6 millones de kilómetros de la Tierra. La ubicación del telescopio, conocida como Lagrange 2, le permitirá detectar la luz débil procedente de los confines del universo sin verse afectado por las radiaciones del Sol, de la Tierra y de la Luna. Los instrumentos James Webb permitirán encontrar señales de vida en exoplanetas, dicen los científicos, analizar cuerpos celestiales que orbitan estrellas distantes y observar mundos más cercanos a la Tierra como Marte o Titán, dicen ellos. Así como la luna de hielo o de Saturno. Este proyecto se inicia suplantando estos telescopios como el que ven aquí en la imagen, que es el telescopio Hubble. Este James Webb va a suplantar al Hubble que están viendo ahorita mismo, pero el James Webb se inicia para allá por el año 1996, denominado en el principio como Next Generation Space Telescope, basado en la planificación genérica del sucesor del Hubble, al menos desde 1993. En el 2002 se le cambió el nombre por el de James E. Webb en honor al funcionario del gobierno estadounidense que fue segundo administrador de la NASA entre 1961 y 1968, destacado por desempeñar un papel importante en el programa Apolo y por establecer así la investigación científica como actividad central de la NASA. El telescopio tiene una masa de aproximadamente la mitad del telescopio del espacial, el Hubble, y aunque su espejo primario, que es un reflector de berilio recubierto de oro de 6.5 metros de diámetro, tiene una área de recolección aproximadamente de 5 veces mayor, o sea 25 metros cuadrados versus 4.5 metros cuadrados. El James Webb opera cerca del punto de Lagrange Tierra Sol, esa es una longitud, una ubicación dada por los científicos aproximadamente a 1.500.000 kilómetros más allá de la órbita de la Tierra. Imagínense, 1.500.000 kilómetros en comparación al Hubble, que se encontraba a unos 550 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, y la Luna está aproximadamente a 400.000 kilómetros de la Tierra. Estos datos los podemos verificar en las redes sociales, en internet. Por otro lado, con tanta información que les damos aquí, hermano, espero que vayan anotando y se den cuenta de todos estos descubrimientos que están haciendo todos estos instrumentos creados por el hombre, por la ciencia, porque en los últimos tiempos la ciencia se aumentaría y así se cumple. Por otro lado, entra en erupción el volcán Merapi de Indonesia, uno de los más activos del mundo, y todo esto nos habla de la activación del anillo del Pacífico, lo cual están dando cumplimiento a la palabra de Dios sobre esas columnas de fuego, de humo que iban a verse en el mundo. Entra en erupción este volcán, uno de los más activos del mundo, que ha expulsado un río de lava incandescente de alrededor de 1.5 kilómetros, así como nube de humo y ceniza. De momento, sin embargo, no ha sido necesario evacuar a la población,
Indonesia, es un lugar que es altamente volcánico. Aquí se ven como ese río de lava que se produce y ponen en peligro la vida humana, claro que sí. Y para que se den estos cumplimientos, lo que dice la columna de humo, eso es lo que se está viendo, hermano. Profecía ya descrita en la Sagrada Escritura. Dice la palabra de Dios en Joel 3, en Joel capítulo 2, verso 30. Joel 2:30 dice en la versión Reina Valera de 1862, dice así: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Ahí está escrito, hermano, claramente lo que dice la palabra de Dios para que se cumpla. Prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. También este año se dará ese primer eclipse solar. Fecha, hora y donde se podrán ver son suministradas por la información, por las redes sociales, por las revistas científicas. El 20 de abril del 2023 se dará este primer eclipse solar. Será visible en el polo sur en Australia, Timor y en Nueva Guinea. Este eclipse, conocido así como un eclipse híbrido del Sol, un extraño fenómeno que sucederá en el 2023. Será un eclipse solar que se considera híbrido, y el eclipse híbrido es uno de los eventos astronómicos más extraños que tarda muchas décadas en repetirse. Durante el eclipse híbrido inicia con un eclipse anular que puede cambiar a medida que de la sombra que da la luna para la superficie de la Tierra. Es decir, que en este 2023 comenzará con un eclipse anular. Así se verá. Un eclipse anular que se hará total por breve tiempo para volver a ser un eclipse anular. Y se tendrá experiencias diferentes en varios lugares, dependiendo del lugar y la hora donde se observará este fenómeno con un anillo de fuego. Y a la vez pasará un eclipse total. Más señales del cielo que hoy se ven como en un espectáculo, pero que en la semana 70 ya serán para juicio. El que tiene oído, oiga. Así dice la palabra de Dios en Lucas 21. Y habrá grandes señales del cielo, en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente. Todos se están cumpliendo tal cual está escrito en la palabra de Dios. Y estas enseñanzas no son para meterle miedo a la gente, sino para que estén atentos y alentándonos con todas estas palabras, porque todo habla que Cristo ya viene por nosotros. El arrebatamiento está muy cercano, mientras que en otras partes del universo, del mundo, se habla de guerra y rumores de guerra. Asimismo hay información a diario sobre esta agresión que está haciendo el país de Rusia. Si la OTAN pone un pie en Ucrania, dice rusos, amenazan con lanzar el misil Poseidón y causar un tsunami con olas radioactivas. Y recientemente ellos están pasando información por sus canales de informativos de los cuidados que tienen que tener en el momento que van a arrojar una bomba nuclear, para que ellos se resguarden. Eso lo están haciendo los rusos actualmente. Yo oiré de guerra y rumores de guerra. Las grandes guerras vienen. La maldad y las armas de gran alcance y destrucción masiva ya están listas en diferentes lugares, así como nos advierte la palabra de Dios en Mateo 24, capítulo verso 6, verso 12. Vemos cómo estos grandes líderes están preparándose para soltar estas bombas nucleares. Y una vez que se desate la guerra nuclear, hermano, van a morir millones de personas. La vida ya no será igual en el planeta. Destrucción total, la muerte. Y no quiere decir que todavía estamos en esa parte que conocemos como la tribulación. Todavía no hemos desatado ni siquiera los sellos, mientras que muchos están enseñando por ahí que ya se abrieron los sellos. Nada, hermano. Aquellos que están enseñando esto deben rectificar su posición y analizar y buscar la revelación del Espíritu Santo para que les muestre la verdad. Porque solamente el Espíritu de Dios es el que puede revelarla a ustedes. Aquellos que están enseñando y quitándole esa esperanza del rapto a la iglesia.
mucho cuidado con aquellos que se convierten en ser maestros, pues en ellos cargarán mucha culpa. Entonces, si están enseñando mal al pueblo y distrayéndolo para que se distraigan y no estén velando, no estén atentos. Putin, por otro lado, toma rehén a Bielorrusia. Se hace un llamado para terminar con el chantaje nuclear de Rusia. Y se está dando esto, hermano. No te puedes descuidar en ningún momento la guerra que se están dando. Así como el pueblo de Israel ahorita mismo en Jerusalén. Todos ellos han vivido una situación muy angustiosa con estas revueltas que se han dado contra la reforma de justicia que había propuesto el gobierno de Bibi Netanyahu. Ahora actualmente nuestra posición pues es orar y velar y bendecir a Israel. Claro que sí, lo tenemos que hacer siempre, hermano. En Romanos 1:16 nos advierte siempre de que no nos debemos avergonzar del evangelio, porque es poder de Dios. Hay mucha gente que se avergüenza de ser cristiano o evangélico, le da pena decirlo, o prefieren comportarse como la gente del mundo. Cuando la gente del mundo te vea, deben reconocer que tú eres diferente, que tienes algo que no tiene la otra gente. Pues ese es el Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos advierte que si tú le niegas aquí, Él te negará allá arriba también. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice la palabra de Dios aquí en Romanos 1:16. Claramente, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. En Lucas 15, verso 10 nos dice así: os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si tú no has aceptado al Señor como tu Salvador personal, es el momento también para hacerlo. Pues una vez que tú lo aceptas y lo confiesas con tu boca, tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios en Hechos 4, 11 y 12. Dice Jesús: y en ningún otro hay salvación, solamente en Él, porque no hay otro nombre bajo al cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a la fe que profesamos. Así es, hermano. No te dejes engañar, porque han llegado muchos engañadores, falsos líderes religiosos. La misma iglesia se ha tornado en idólatra. No me hablen mal de mi apóstol, dicen. O no diga eso de mi patriarca, de mi padre espiritual, dice. Mucho cuidado con estas cosas, hermano. Todas estas son falsas doctrinas que se han introducido al cuerpo. Y no es permitido. Eso no se permite, hermano. Acerquémonos pues, como dice Hebreos 4:16, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre tenemos que tener nuestra mirada en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es, hermano. ¿Dónde estaríamos si no fuera por nuestro Señor Jesucristo? Dice Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él es nuestro fiador. Él nos compró a precio de sangre. Precio de sangre nos compró. Así lo repetimos, como dicen Hebreos 13, 5 y 6. Porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? En Hebreos 9:28 dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada cosa que tú hagas para el Señor no es en vano. Aquellos que todos los que nos ayuden y nos colaboran para realizar este tipo de trabajo de grabación, de confesión, toda la logística que lleva a llevarle estos estudios hasta sus hogares, todos esos detallitos, lo que tú hagas
Aunque tú creas que no es importante, Dios te está viendo y Dios te va a bendecir en gran manera. Así mismo como cuando recibes todo este programa, el difundirlo también, tú tomas parte de toda esta maquinaria que es la iglesia para difundir la palabra de Dios, la sana doctrina, la palabra verdadera, no adulterada, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor dice así claramente aquí en 1 Corintios 15:58, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano, porque ya nos estamos alistando muy pronto para este evento que conocemos como el arrebatamiento, y lo dice claramente la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, de 16 al 18. Son muchas las imágenes que se proyectan con estos telescopios actuales que se han creado, y la distancia es inmensamente lejana a la cual el hombre pensaría llegar algún día. Así pues, hermanos, todas estas cosas nos deben estar alertando y nos están diciendo, así como dice Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque la iglesia no pasará la tribulación, hermano, sino que el Señor nos va a sacar. El Señor nos va a sacar antes a todos aquellos que están negando el rapto. Verifiquen y estudien y busquen la dirección de Dios. Bueno, si no están velando y le están dando larga, que no, que Cristo demora, que Dios demora su llegada, que está atrasado, qué sé yo, todas estas cosas ténganlo en cuenta. No estén enseñando mal y adoctrinando mal al pueblo de Dios. Y son muchas las noticias que nos están llegando sobre toda esta revuelta que se están dando en Israel. Como estamos viendo, toda esta aglomeración de personas judías, israelíes, en la protesta por esta reforma, la reforma de justicia allá en Israel. Dios toma el control de todas estas cosas, pues puede crear un tipo de inestabilidad del gobierno de Israel y distraerlos, y podrían ser atacados. Pues ya había destituido al jefe de defensa y fue reincorporado por la situación actual y las amenazas también de los enemigos del pueblo judío, de los israelitas. Pedimos así entonces por la paz de Jerusalén, pidamos, hermanos, así como dice Salmo 122:6, sean prosperados los que te aman. Claramente como lo dice Génesis 12:3, el que lo bendiga será bendecido y el que lo maldiga será maldecido, hermanos. Así declara la palabra de Dios. Estamos preparándonos entonces, hermanos, preparándonos para ese evento. Dice Mateo 24:44, vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Todos debemos estar, así como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dice ven, y el que oye diga ven, ven Señor. Allí muy prontamente aparecerá Jesucristo y todo el ejército al segundo cielo. Allí aparecerá en el segundo cielo para encontrarnos con Él, la iglesia, nosotros. Los muertos en Cristo resucitarán primero y entonces los salvos vivos seremos levantados y transformados en abrir y cerrar de ojos con cuerpos incorruptibles para encontrarnos con Cristo en las nubes. Sí. Que estas imágenes anteriormente las habíamos presentado y de la cual han surgido tantas ideas para confundir al mundo entero, para desmentirlo y para decir cosas, para decir que no, que este es un mito, que este es un montaje. No, esto es unas cosas que están dándose generalmente entre los científicos y ellos saben la verdad. Así que, como dice aquí Sean Kilpatrick, es el director de la Oficina de la Resolución de las Anomalías de todos los dominios del Pentágono en Estados Unidos, junto a Abraham Loeb de Harvard, han abierto la posibilidad de que una nave nodriza observe nuestro sistema solar. El estudio aún se encuentra en revisión. Hay restricciones físicas en fenómenos aéreos no identificados
y se denomina el trabajo de ambos científicos. Este documento intenta utilizar la física para descartar una serie de avistamientos que parecen ser objetos altamente maniobrables, según recoge la revista Forbes. Así dicen los científicos. Un jefe del Pentágono sugiere que hay una nave nodriza extraterrestre en el sistema solar. ¿Qué es lo que ellos estarán viendo? ¿Qué es lo que están ocultando? Con esta idea de Kirkpatrick y Loeb pretenden demostrar que es una serie de avistamientos de fenómenos no identificados podrían explicarse así como por ilusiones ópticas o imitaciones de equipos que actualmente existen en la Tierra para detectar sondas u ondas de radio procedentes del espacio exterior. Respecto a cómo sería la estructura de esta nave extraterrestre que se observa en el sistema solar, Loeb y Kirkpatrick explican que sería una nave principal que libera muchas ondas pequeñas durante su paso cercano a la Tierra. Una construcción operativa no muy diferente de las misiones de la NASA. Así la compila Phoebe Weyer. Por otro lado, vemos el colapso de la economía mundial, hermano. Cómo están dándose noticias a diario del desplome de estos bancos que se dieron recientemente en Estados Unidos, como el Silicon Valley Bank. El Credit Suisse se desploma, dice. Banco Central de Suiza sale al rescate. El caos económico mundial viene. Ninguna nación podrá resistirlo y soportar los efectos de estas tragedias de desempleo y de hambre, tal cual lo podemos buscar en la palabra de Dios, Ageo 2:6 al 9, Santiago 5 del 1 al 8 y Apocalipsis 6 del 5 al 8. Se agudiza entonces también el desabasto de agua y la crisis hídrica. Miles de personas ya viven el día cero allá en la Ciudad de México. Se está dando recientemente todos estos datos y en la otra parte del mundo y en diferentes partes del orbe también se está dando la misma situación. Por eso es importante, hermano, llevar la palabra de Dios y estar alertando y advirtiendo que Cristo ya viene. Dice la palabra en 2 Timoteo 4, del 1 al 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Muchos piensan que el Señor demora todavía, pero el Señor ha dado esta prolongación del tiempo de gracia para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9. Muy pronto se dará el arrebatamiento, hermano, y no te descuides. Aquí dice la palabra en Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Solamente somos salvos por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y si tú lo confiesas, si confesamos, dice la palabra de Dios, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Vivamos en santidad, como lo dice en Hebreos 12:14 y en 1 Pedro 1:16, para que no seamos sorprendidos como las vírgenes imprudentes que no guardaron aceite en sus cántaros. Llegó el esposo y se quedaron. Solamente recuerda lo que dice Romanos 10:9-10, si tú lo repites, confiésalo con tu boca, Jesús es el Señor, y que creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que confiésalo con tu boca ahí donde está, acéptalo como a Jesús, como tu Salvador personal, y serás salvo, y tu nombre será anotado en el libro de la vida, y hay fiesta en los cielos cuando un pecador se convierte y lo acepta. La Nueva Jerusalén, ahí nadie que sea corrupto no va a entrar. Solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y hermanos, no tengan miedo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él fue a preparar morada para nosotros allá en los cielos. Si yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, lo dice claramente en Juan 14 del 1 al 3. Nosotros estamos de paso,
Nuestra ciudadanía está allá arriba en los cielos, como lo dice Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros solamente estamos de paso aquí, hermano. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy. Espero que hayas anotado. Recuerda que este es un canal sin fines de lucro. Aquí yo no te vendo ni te pido dinero. Solamente que me prestes tus oídos y gracias a Dios que me lo prestaste hasta este momento. Espero que estés en continuo estudio y escudriñar las Sagradas Escrituras en tu casa. Puedes repasar estos programas y compártelo con todas tus redes sociales. Recuerda que aquí estamos subiendo cada semana un programa, si Dios nos lo permite, y con todo el esfuerzo lo hacemos y con todo el cariño que nos da el Espíritu Santo, nos da nuestro Señor Dios poderoso. Así que, bueno, cuídense mucho, hermanos, los queremos, les mandamos un abrazo, un beso, Shalom Alejem. Nos vemos la próxima semana, y si Cristo no ha venido.